Uno de los principales objetivos de las suscripciones de sectorial es explicar las tendencias, desafíos y oportunidades que presentarán a futuro los sectores. Cuando los desafíos y riesgos se materializan, en muchas ocasiones su efecto son las liquidaciones de las empresas. En el capítulo de hoy analizaremos los retos que enfrentan las empresas y de la mano de Andrés Betancur Asmus, director jurídico de Inercia Valor Banca de Inversión, pondremos sobre la mesa de actuación empresarial las alternativas jurídicas y financieras que tienen las compañías antes de tomar una decisión de liquidación. Si hacemos un listado de factores, vamos a encontrar un 2023 donde la economía colombiana pasará de un crecimiento del orden de un 7% a entre el 0,7 al 2,4%. La inflación seguirá siendo alta, estamos hablando de una inflación que en el 22 se ubicará en el 11%, las estimaciones que hacemos desde sectorial apuntarán a un 2023 en el orden del 8,6%. Nuestra tasa de cambio, que se acerca a los 5.000 pesos, va a tener algunas contracciones que serán leves, entonces estimamos una tasa de cambio del orden de 4.700 pesos. Nuestras empresas es mucho más lo que importan que lo que exportan, entonces van a estar asumiendo mayores niveles de costos. Si miramos el mundo, no parece estar mejor. Se dan amenazas de nuevas recesiones, nuevas amenazas en el entorno geopolítico. No se trata solo de Rusia y Ucrania, estamos hablando de invasiones posiblemente de China a Taiwán. La tensión entre las Coreas se mantiene, gran cantidad de elementos asociados al sectarismo en África y en nuestra región, cada vez más un viraje, una consolidación hacia la izquierda. Desastres ambientales, mayor poder del cibercrimen, mayores elementos de la disrupción tecnológica y muchas empresas en generar una transformación de la misma y aún las vulnerabilidades en la cadena de suministro que no han terminado de superarse. Algunas de las matrices de riesgo indican que muchas empresas estarán enfrentando una situación de quiebra y de ahí unos efectos asociados a posibles mayores elementos negativos en las recesiones. Un punto grave sería la crisis o la eliminación o la quiebra de gran cantidad de empresas. Andrés, ¿vos cómo ves este panorama? Esto que pinto es así, estás viendo que desde el punto de vista de las empresas gran cantidad están entrando en quiebras, aún no. ¿Qué puedes encontrar y qué puedes leer desde el punto de vista jurídico? Mira, Alejandro, lo que decís es muy preocupante. A la hora de la verdad es que si tomamos, nos vamos hacia atrás, en el 2019, que después vino en el 2020 la crisis sanitaria por el COVID, encontramos que del 2019 a hoy, al primer trimestre del 2022, hubo un incremento del 40% de empresas que entraron en una reorganización. Y una cosa es entrar en reorganización, otra cosa es que esas que entran en reorganización logren el salvamento, porque también muchas no lo logran y se terminan liquidando. Entonces, si venimos con esa tendencia de la crisis sanitaria y le vamos a sumar esta nueva tormenta perfecta en la que estamos, hombre, pues yo creo que el panorama va a ser más agresivo en el tema de empresas que van a tener que acogerse a una reorganización. Y es un salvavidas que hay en la ley. Y hay que, pues, como es un salvavidas, hay que aprovecharlo. La verdad, Alejandro, es que hace muchos años a los empresarios les daba susto ingresar en una ley de reorganización por el estigma con esto se quedaba. No, ya hoy en día han entendido que es un salvavidas que está en la ley. Eso es positivo, porque es que precisamente la reorganización lo que trata es de mantener el tejido empresarial y proteger el empleo. A quienes ustedes escuchan es Andrés Betancur. Andrés lo conocí por allá en el 2009, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Corpi Colombiana. Andrés asesoraba jurídicamente a la corporación financiera más en la dependencia de leasing. Actualmente Andrés es el director de estructuración jurídica para Inercia Valor, es miembro de la junta directiva de Divisa, una de las compañías más tradicionales en Factory. Andrés, antes de que vos aterrizaras en estos cargos, contanos un poquito qué hacías, cómo llegaste hoy a trabajar en una dirección de estructuración jurídica, a asesorar jurídicamente a gran cantidad de compañías que son líderes en el mercado financiero. Contanos un poquito como ese antecedente.
Alejandro, yo me formé profesionalmente en Suleasing, que era una empresa de arrendamiento financiero, de leasing del Grupo Suramericana. Ya después Suleasing la absorbió Bancolombia, hoy en día pues Leasing Bancolombia, y de ahí, al conocer pues sobre del tema de los leasing, pues vimos que también muchas empresas entraran en reorganización. Lo que pasa es que con el leasing había una situación muy particular, y es que como era un arrendamiento a la hora de la verdad, pues, financiero, pues era arrendamiento, los cánones después de la admisión de una reorganización, pues eran gastos administrativos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues al estar en el mundo del leasing, pude entender un poco más los procesos de reorganización y la dinámica pues, que esto tenía. Obviamente te estoy hablando del 2000 al 2005, cuando todavía era muy estigmatizado el entrar en uno en reorganización. Hoy lo sigue siendo, pero no tanto pues como antes. Antes era pecado hablar que uno iba a cogerse una ley de reorganización. Okay. Andrés, cuando uno revisa el ciclo de vida de una empresa, entonces uno empieza a entender que el ciclo de vida de la empresa empieza en esa fase de ideación. El emprendedor, la emprendedora tiene una idea brillante y la empieza a testear, lo que denominan algunos como el periodo de startup. De ahí, cuando se da un testeo de mercado, empieza una fase de escalabilidad y ya se empieza a probar que ese modelo de negocio efectivamente sí tenga un mercado. Ahí empiezan las compañías a crecer y pasan de generar pérdidas, o lo que algunos denominan como quemar dinero, pasan a generar utilidades. Se va escalando la compañía. Luego se va dando un proceso de maduración, o sea, ya se identifica cuál es el tamaño de la entidad. Y luego le ocurre a las compañías que entran en un proceso de declive porque o les entró un nuevo actor en el mercado, un nuevo competidor, o cambiaron las reglas de juego del mercado, no lo habían previsto con anticipación. Incluso desde sectorial pues le ayudamos a las empresas a poder identificar esas señales de alerta que se presentan en los sectores para que no empiece esa fase de declive. Y luego esa fase de declive, si no se corrige, pues termina como el fin de la empresa, que es la liquidación, una liquidación a la que pues se tiene un temor relevante, porque de ahí se depende empleabilidad, el sueño de empresarios, el trabajo de las diferentes personas. Yo siento que en muchas ocasiones algunos empresarios han tomado la decisión de liquidar a su compañía sin saber que habían algunas alternativas antes de tomar esa decisión. Contamos un poco cuáles son como esas fases uno antes de tomar una decisión de liquidación. O sea, uno qué debería agotar si está viendo pues una caída en sus ventas, una generación de unas pérdidas, unos ajustes en el modelo de negocio, en el mercado, que le empiezan a dar ese temor de que la compañía se tendrá que liquidar. ¿Qué alternativas existen antes de llegar a tomar esa decisión? Alejandro, mira, lo primero y lo que me doy cuenta yo pues realmente pues en el ejercicio de la profesión es que muchos empresarios o son testarudos, otros es porque tienen el corazón, ¿cierto? Les pesa más el corazón que la razón. No visualizan que uno primero lo que tiene que hacer es decirle a sus deudores, que pueden ser los bancos, pueden ser los mismos proveedores, en que, venga, tengo un problema de liquidez. O sea, uno lo primero que tiene que decir es alzar la mano, ser muy claro y transparente con ellos y decirles, venga, tengo un problema de liquidez. Lo que hay que identificar es que si esa liquidez es transitoria o no, porque es que en muchos casos es transitoria. El tema es cuando vos tenés un problema que no es transitorio, entonces es una mala administración, o finalmente es pues porque el negocio no es viable o el producto no tiene pues la acogida ¿cierto? Que el empresario mismo cree que tiene. Entonces, si vos identificás que el problema es transitorio, lo primero que tenés que hacer es decirle al sector financiero, a los bancos, venga, mire, tengo esto. Los bancos son muy abiertos al reperfilamiento, a hacerte un plan digámoslo, lo que pasa es que a la gente le da miedo llamarlo reestructuración porque creen que lo van a calificar mal.
por la sola mención de la palabra reestructuración. Hay que saberlo hablar. Uno no necesariamente una reestructuración te lleva a una mala calificación en el banco, y yo creo que también eso es la ignorancia que hay de los empresarios, porque es que si a vos el banco te reestructura, que es lo que se conoce pues también en el área como un reperfilamiento, eso no te va a bajar la calificación cuando es un tema coyuntural de mercado. Entonces ahí es donde uno le puede decir al sector financiero, venga, tengo este problema y necesito entonces hacer un reperfilamiento, una reestructuración de la deuda. ¿Por qué? Porque está mal diseñada la deuda. Pues vos tenés que saber diseñar la deuda, saberla, ¿cierto? Recomponer. Y ahí es donde está la clave para vos sentarte con los bancos y poder hacer eso. Entonces, primero es hacer eso para que entonces el flujo de caja lo puedas, ¿cierto? Lo puedas pues alivianar. Y lo otro es, ya ahí sí, también abordar a los proveedores. Y abordar a los proveedores es también decirle lo mismo, es que el proveedor termina siendo un aliado tuyo en tu negocio. Si a vos te va mal, al proveedor le va mal. Entonces, ¿cuál es el peor error que tiene un empresario? Cuando tiene un problema transitorio de liquidez, y es que allí es donde viene todo, porque es una cadena de dominó, una bola de nieve que se va extendiendo y que ya después pararla es muy difícil. Entonces, cuando vos no tenés cómo pagarle a todos los proveedores y empezás a carruselear, entonces te le pago ahora, a este no, y vos coges esa práctica, va a llegar el día en que un proveedor el día de mañana no va a tolerar eso, porque también ellos tienen sus problemas internos y te van a demandar. Ya cuando a vos te demandan en un proceso ejecutivo y te embargan, entonces vos recibís un embargo, entonces te embargan la cuenta. Y claro, cuando un abogado inicia un proceso ejecutivo para recuperar las sumas de dinero que le adeudan, pues el proceso ejecutivo lo que se hace es que se solicitan unas medidas cautelares, entre ellas el embargo de las cuentas o el embargo de los derechos de crédito. Me explico. Por ejemplo, un proveedor que le vendía al Éxito, ¿qué hace el abogado? Le envía, o sea, a través del juzgado se solicita el embargo de los dineros que éste pueda recibir con ocasión a la venta de sus bienes o servicios ¿cierto? Que le hace al Éxito. Entonces, claro, el Éxito le tiene que girar esos recursos a orden del juzgado. Entonces, empiezan a bloquear al empresario cuando es algo que él lo pudo haber hecho desde un principio, evitarse eso. Entonces, ¿qué pasa, Alejandro? Que cuando eso pasa y vos sos otro proveedor, y entre muchos proveedores, pues ellos se conocen, o se sabe que esta empresa la demandaron, entonces ya empiezan nosotros también a tomar medidas y a demandar. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que ya vamos es de segundos, ya vamos de terceros. Entonces eso es una cadena que prácticamente pues pone al empresario en una situación muy difícil, porque pues se queda sin caja. Entonces, vos lo que primero tenés que hacer es, si tenés un problema de esos, es tratar lo que más se pueda es en abordar y hacer un plan de pagos con ese proveedor puntual, hacer un plan de pagos. Hombre, aquí hay un dicho muy curioso que se lo conocí pues a alguien pues suena muy chistoso, pero es la verdad, culebra que dé la cara se convierte en mascota. Y eso es lo que pasa en la práctica. Hombre, tengo un problema, ayúdeme a solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Hombre, venga, hagamos un plan de pagos para que mi flujo de caja se me pueda adecuar a esto. Pero eso también, Alejandro, requiere una responsabilidad financiera. O sea, tampoco de nada sirve aplazar los problemas y aplazarlos. No, la solución debe ser estructural, y para que la solución sea estructural, pues tenés que abordar a todos los deudores. No digo pues que en un acuerdo integral, pero sí hacer varios acuerdos de pago con ellos para poder tener el flujo de caja óptimo y la compañía pueda seguir operando. Okay. Andrés, nos has contado, identificar primero que la situación es transitoria, ¿sí? Si la situación es transitoria, ahí se pueden hacer muchas cosas antes de tomar esa decisión de liquidación. Nos has contado, el tema es, venga, sentémonos con los proveedores, pensemos en un acuerdo de pagos. Vamos a los bancos, pensemos un reperfilamiento, una reestructuración de la deuda. ¿Qué pasa si aún ahí no reacciono? ¿Ya me voy a liquidación o jurídicamente hay algunos pasos adicionales? No, Alejandro, yo antes de eso trataría en paralelo de mirar a ver si está la posibilidad de conseguir un socio estratégico también, en paralelo. Lo que pasa es que aquí a mucha gente le da susto meter a alguien, ¿cierto?, en la compañía de socios, eso es muy normal.
la gran mayoría de empresas en Colombia son, pues son familiares, pues a la hora de la verdad. Entonces, pues eso no tampoco pues es como tan fácil por ese temor. Pero antes de uno pensar en una liquidación, no, venga, es que para eso está la herramienta que te da la ley, que es la reorganización empresarial, que lo que se trata es de salvar a la empresa, porque salvando la empresa se protege el empleo. Esa es la finalidad que tiene el gobierno cuando se diseñó la reorganización. Por eso es que, de hecho, en la pandemia también se crearon la 560, el decreto este, pues, que es también otro salvavidas, que es como una reorganización mucho más simple por la inmediatez que eso significaba. Entonces, hay que utilizar esas herramientas que te da la ley para poder proteger eso. Hombre, sí, que eso es muy incómodo abordarlo con los acreedores. Sí, pero finalmente, ¿qué es peor, Alejandro? Vos liquidar la compañía y que todo el mundo se quede sin nada, porque es que en una liquidación pues las cosas entran a rematarse a huevo, o venga, hagamos un esfuerzo entre todos y salvemos la empresa, que si yo salvo la empresa le termino pagando a todo el resto. Entonces, antes de pensar uno en una liquidación, sí de pensar en la reorganización. Andrés, has mencionado que recientemente en este tema de reorganización empresarial nombraste unos elementos que las personas los vienen escuchando y hablan de Ley 1116, Decreto 560, el Decreto de Emergencia Económica. Contad un poquito cuáles son como las diferencias de eso. Entendemos que ambos son elementos de una reorganización empresarial, pero ¿qué diferencias hay? O sea, cuando uno se va por ese 560, cuando se va por una 1116, ¿hay qué diferencias hay? Alejandro, lo que pasa es que el 560 se expidió en abril del 2020, que fue cuando lo de la pandemia, y tenía una duración de 2 años. O sea, que ese ya, hoy en día las empresas ya no, pues, digamos, pues que ya no se pueden acoger al 560. Okay. Ya ahora está el de la 1116. Entiendo que el 560, pues, dieron una prórroga, pero digamos, pues, que eso es transitorio porque era consecuencia del COVID. Ya el escenario es distinto, o sea, ya estamos bajo un escenario de la 1116, que es la reorganización tradicional que siempre hemos conocido. ¿Qué es lo que pasa? Que el 560, como salió a raíz del COVID, pues era algo de mayor inmediatez, o sea, se necesitaba que las empresas tuvieran una acción mucho más rápida de admisión y no esperar pues todo lo que dura, ¿cierto? Una admisión bajo la 1116, pero más es por los requisitos que tenés que cumplir para eso. Entonces, por eso es que el 560 era una reorganización pues con unos requisitos más mínimos para poder vos acogerte a eso y hacer pues como la levanta de mano y venga que estoy en esta situación. Aquí pues de hecho, ya que estamos hablando de esto, hombre, pues la verdad es que muchas empresas que venían con problemas de caja con la pandemia, lo que aprovecharon fue que vieron aquí fue una justificación para decir que todo fue consecuencia de la pandemia, y pues la verdad es que tampoco. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, uno vio que la pandemia sí hizo pues muchos estragos, pero también muchos pescaron en río revuelto. Okay. Entonces, hemos entendido desde sectorial y en la plataforma lo que hacemos es poder contarle a los empresarios qué oportunidades vemos en su sector para que las aprovechen y materialicen eso en la expansión de su compañía, pero también alertar de esos aspectos negativos. Entonces, los aspectos negativos muchas veces llevan a esta toma de decisiones, a estas reorganizaciones, hasta 11-16. Cuando una empresa sabe que puede pasar una 11-16, te lo digo un poquito como en esos escenarios que hemos visto donde la 11-16 se vuelve un mecanismo efectivamente para salvaguardar a la empresa, mantener el tejido empresarial, mantener el empleo, pero se ponen unos condicionamientos, unos compromisos que si el empresario no cumple, pues antes puede terminar liquidándose su compañía, y una decisión que de pronto venía aplazando, porque en algún momento uno dice, no, pues la decisión termina siendo la más sana, liquidar esa 11-16 puede llevarlos a acelerar esa liquidación. Uno, en los zapatos de un empresario que vea esos elementos, cuando sabe que, venga, yo sí puedo responder ante una 11-16, ¿cuáles son como esos condicionamientos, esas líneas rojas que debe tener en cuenta? Alejandro, primero es que tiene que hacer o sea, modelar el acuerdo de pagos.
¿Para qué? Para podérselo presentar a los acreedores y decirle, mire, la empresa es capaz de pagar sus deudas en este plazo, pero para eso necesita, por ejemplo, este tiempo de periodo de gracia. ¿Para qué? Para poder tomar ese respiro. Si el flujo de caja que vas a proyectar en el acuerdo de pagos lo tenés bien, o sea, está justificado pues con el backlog que tiene la compañía, con los ingresos, todo esto, pues los acreedores te lo van a aprobar. Entonces ya un acuerdo de pagos que esté aprobado, pues yo creo que la posibilidad de que salga adelante es mayor, ¿cierto? Que de hecho te doy un dato, mira que el año pasado se terminaron 249 procesos de liquidación, de los cuales 116 concluyeron en insolvencia total, o sea, no hubo no hubo oportunidad de salvación, mientras que 133 lograron realizar pagos cercanos al 25% del pasivo, es decir, volvieron a tomar un aire para seguir adelante. Entonces, eso ya te da como un indicador que la verdad es que si uno logra hacer un acuerdo de pagos con un flujo de caja proyectado y que los acreedores te den ese voto de confianza, prácticamente vos pasas adelante con la 1116. O sea, logras el objetivo. Entonces nos has compartido un conocimiento bastante relevante en la variable jurídica financiera que deben tener todas las empresas en el desarrollo de sus negocios, de poder ver ese futuro en medio de un entorno turbulento y antes de tomar decisiones de liquidación, pues las diferentes alternativas que se ponen. Mil gracias por estos diferentes consejos para los empresarios. Yo quiero finalizar preguntándote, y de pronto aquí te saco un poquito de este entorno, pero sé por el conocimiento jurídico que tenés y las diferentes asesorías que generas, quiero preguntarte es un poco a futuro, ¿sí? El futuro pues finalmente lo construimos todos. Desde el punto de vista jurídico, vos, ¿cuáles ves que son esas tendencias que van a estar explicando el futuro de las empresas o el futuro de los sectores, elementos que veas que están llegando de manera fuerte y que van a cambiar? Estamos viendo muy fuerte, por ejemplo, elementos donde ya los contratos jurídicos se protegen bajo tecnologías blockchain, pero ¿vos qué más ves? Como para uno poderlo poner en este mapa de transformación de las empresas desde el punto de vista jurídico, ¿qué debemos tener en nuestro radar, en nuestra mesa de trabajo ahora en los próximos meses, en los próximos años? Pues lo primero son las empresas que tienen deudas en dólares, porque es que básicamente con la tasa de cambio la deuda se les incrementó. Entonces, son las primeras que tienen que analizar cuáles son las medidas que van a tomar. Entonces, pues para eso hay ya diferentes tipos de cobertura. Pero son las primeras que tienen que revisar el tema, es qué impacto van a tener sobre pues por la tasa de cambio. Lo otro es también el sector en el que están. Hay sectores que son muy vulnerables frente al clima que estamos viendo. Entonces también, por ejemplo, hombre, sabemos que en la pandemia, por ejemplo, el sector de turismo, hotelería, restaurantes, el comercio como tal, pues fue un sector muy aporreado. Entonces, hoy en día, si vos tenés un clima en el país que claramente pues están diciendo pues que, como hablan pues que el sector extractivista, que es cierto, el tema energético, pues son las primeras que tienen que revisar, bueno, si yo estoy en ese sector, ¿esto qué me va, o sea, cuál va a ser el efecto que va a tener? Si yo soy un proveedor, puedo que no esté en ese sector, pero soy un proveedor de una empresa de ese sector, ¿qué va a pasar? O sea, hay que revisar todo esto para uno poder tomar entonces medidas desde ya. Por ejemplo, ¿qué medidas? Bueno, si yo tengo contratos en donde los pagos me los están haciendo a X tiempo, entonces puedo tener el mecanismo del factoring, por ejemplo, adelantar esa liquidez. Lo que pasa es que, claro, aquí las compañías de factoring te hacen esos descuentos, pero con responsabilidad. Es decir, si el pagador no te paga, pues vos entras a responder. Pero son medidas que puedes tomar, ¿cierto?, para poder entonces sobrellevar todo esto. Pero claramente, Alejandro, con el clima que estamos viviendo, las compañías que están endeudadas en dólares son las que tienen que analizar primero. Y segundo, el sector es muy importante.
Andrés, no, darte las gracias por este espacio. Nos compartís un conocimiento bastante relevante. Muchas veces al interior de las organizaciones se trabaja muy fuerte desde la parte comercial, también se trabaja desde el punto de vista financiero, pero hay una variable legal que es absorbente en los diferentes elementos y que es súper necesaria para poder pisar en firme en el desarrollo que se hacen al interior de las compañías. No, darte las gracias por este espacio, Andrés. Con mucho gusto, Alejandro. Y mira, hay un dato muy importante que arrojó la Superintendencia de Sociedades. 626 empresas han sido rescatadas de una insolvencia en los últimos 12 meses. Pues de las 2.152 que están en seguimiento hoy en día, pues bajo la reorganización. Entonces, mira que es un dato muy importante. O sea, la reorganización sí sirve para salvar empresas.